Saludos. Hoy vamos a leer el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 7. El día de ayer estuvimos compartiendo el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, y un poco del capítulo 7. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender lo que se compartió ayer. Si alguien no pudo estar presente, tanto en YouTube, en Facebook, está el video. Pero hoy también haremos un resumen para que podamos entender el mensaje de este seminario. Segunda de Reyes, capítulo 7, desde el versículo 1. Dice: Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron uno a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a suelto contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios,
y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. He leído el capítulo 7 de Segunda de Reyes completo. Nosotros ayer estábamos viendo esta historia sucedida en el pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel, ellos se encontraban en Samaria y ellos fueron rodeados por los sirios. Unos enemigos muy fuertes, unos enemigos muy poderosos, los cuales no les permitían a los israelitas salir de la ciudad. Ellos estaban trancados en su propia casa, pero ya la comida se estaba agotando. Ya todo lo necesario para vivir ahí dentro ya no quedaba. Ya no quedaba. Por eso nosotros vemos en el capítulo 6 un suceso muy trágico, muy trágico. Como personas no le quedaba otra opción sino que comerse los cuerpos de otras personas para poder sobrevivir. Nosotros ayer hablábamos sobre el hambre. Cómo el hambre llega a un punto en nuestro cuerpo que nos quita todos nuestros sentidos. Hacemos cosas para sobrevivir, los cuales
cuando estamos conscientes, cuando estamos normales, pensamos que nunca podremos llegar a esa situación, que nunca podremos hacer eso. Por eso ayer compartíamos sobre nuestro corazón, porque la Biblia nos enseña sobre que nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, nuestro camino, que es muy diferente al pensamiento de Dios, al camino de Dios. ¿Y por qué en la palabra, Jeremías capítulo 17 nos habla de que no podemos confiar en el hombre, en el ser humano? No se puede confiar, porque nosotros somos muy cambiantes. Una situación nos cambia totalmente, nos cambia. Por eso nosotros veíamos esta historia el día de ayer. Cómo en ese pueblo ya no había salvación para ellos. Por ellos mismos no había manera de ellos recibir la vida. Ya todos estaban pereciendo, todos estaban muriendo por el hambre. Pero habían 4 leprosos. Dice que había 4 leprosos a la entrada de la puerta. Y ayer explicábamos por qué esos leprosos estaban afuera de su propia ciudad. El que tenía lepra era una persona en ese tiempo que era una maldición que tenía. No podía estar dentro de la ciudad, porque con lepra todo lo que tocaba se convertía en inmundo. Un leproso no podía estar ahí. Por eso tenían que sacarlo fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad estaban. Esos 4 leprosos, al ellos ver la situación que estaba sucediendo, ellos se hacían unas preguntas y ellos decían: ¿qué vamos a hacer? Si tratamos de entrar a la ciudad, vamos a morir del hambre. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Ellos decían: vamos a ir al campamento de los sirios, de los enemigos. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Si nos dan la muerte, ya no nos queda de otra, moriremos. Ellos no veían otra salida, no veían. Dentro de la ciudad de Samaria había un siervo de Dios llamado Eliseo. Y Eliseo, cuando el rey mandó un príncipe donde Eliseo para quitarle la vida a Eliseo, Eliseo le mandó a decir al rey que al día siguiente se iba a vender harina, se iba a vender cebada a muy bajo precio. Por eso cuando ellos escucharon eso, no creían. No, eso no es posible. Eso es imposible. Ayer yo decía, la harina, la cebada, eso no sale de la nada. Eso hay que sembrar, hay que cultivar, hay que hacer muchos preparativos. Y ellos no tenían nada de eso. No había forma en el pensamiento humano que eso pudiese suceder así. Por eso ese príncipe le decía: ni que Dios abra ventana en los cielos. Eso va a suceder, eso no puede suceder, eso es imposible. Por eso es ahí donde yo quiero llegar. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ayer nosotros compartíamos sobre nuestro corazón, sobre nuestras obras.
por nosotros mismos, nosotros no podemos recibir la gracia de Dios. No podemos recibir la misericordia de Dios. Por nuestras obras, por nuestro camino, no podemos recibir la gracia de Dios. ¿Ustedes saben por qué el pueblo tenía esa situación? ¿Por qué habían llegado hasta ese punto? Fue por su camino. Fue por sus caminos. Porque ellos desobedecieron. Ellos se alejaron de Dios. Fue por sus caminos. Por eso yo compartía esa situación. Es la misma situación de cada uno de nosotros antes de recibir a Jesucristo. Antes de recibir la palabra, antes de recibir la justicia de Dios. Esa es nuestra condición. Una condición en la cual nosotros estamos encerrados. Una condición en la cual nosotros no podemos hacer nada. Una condición en la cual alguien nos habla una buena palabra, una palabra de aliento, y nosotros no podemos entender que eso vaya a suceder por nuestro camino, por nuestras obras. Por eso es que Dios ha tenido tanta misericordia con cada uno de nosotros. Dios es misericordioso. ¿Qué sucedió en esta historia? Dice la palabra que esos 4 leprosos decidieron, vamos a ir al campamento de los sirios. Cuando ellos fueron al campamento de los sirios, que ellos no ven a nadie. ¿Dónde están los sirios? Abrieron una tienda, encontraron comida, encontraron agua, encontraron oro, encontraron la plata, encontraron ropa. ¡Wow! Muy extraño. Fueron a otra tienda, tampoco había nada. Solamente estaban todos los utensilios de los sirios, pero no había nadie. Habían caballos, habían asnos. Muy maravilloso la palabra. Muy maravilloso. Y la Biblia nos dice, ¿qué fue lo que sucedió? Dice el capítulo 7. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Dice la palabra que cuando los leprosos iban hacia el campamento de los sirios, ¿qué hizo Dios? Dios le hizo mucho ruido a ellos. Ruido de caballos, ruido de personas, mucho estruendo.
Cuando los sirios escucharon todo eso, ese sonido, ellos se asustaron mucho. Ay, nos vienen a matar a todos. Parece que el rey de Israel buscó muchos reyes aliados, a los egipcios, a los heteos, y nos van a matar a todos. ¿Y qué ellos hicieron? Huyeron de ese lugar, dejaron todo botado, huyeron de los campamentos, todos huyeron para salvar sus vidas, dice la palabra, para salvar sus vidas. Por eso cuando los leprosos llegaron, ya no había nadie ahí. Ya Dios había hecho todo el trabajo. ¿Y qué sucedió con los leprosos? Ellos, cuando vieron todo eso, ellos estaban tomando todas las cosas. Dice la palabra que ellos los estaban escondiendo. Entraban a una tienda, escondían y comían y bebían. Pero llegó un pensamiento a ellos. Versículo 9. Dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Los leprosos, cuando vieron esa situación, ellos se dijeron los unos a los otros: no estamos haciendo bien. Esto que hemos recibido, me imagino la felicidad que tenían esos leprosos, lo agradecido que ellos estaban. Si un día atrás la decisión de ellos era ir a ese campamento para ver si le daban la vida, porque no había otra opción para ellos. No había otra opción. Ir a donde los enemigos para ver si le permitían la gracia. Ellos estaban muy felices al recibir, como dicen ellos, hoy es día de buena nueva. De buena nueva. Hoy es día de buena nueva. Ellos recibieron una gran gracia. Ellos no trabajaron nada. Ellos no pelearon contra los sirios. Ellos no buscaron un ejército. Dios hizo todo el trabajo. Dios trabajó por ellos. Dios trabajó para cumplir su palabra. Por eso ellos vieron. ¿Y qué decidieron ellos? Vamos a decir estas buenas nuevas al pueblo, al rey, porque estaban muy agradecidos de haber recibido la gracia. Ellos fueron a donde los guardias ellos avisaron al rey. ¿Y qué sucedió al principio? El rey, él dijo: no, pero que no hay nadie, que todo está ahí. El rey no entendía. Por eso el rey, él dijo: no, pero vamos a mandar algunos primero delante, porque yo pienso que los sirios nos están tendiendo una trampa. El rey incrédulo no entendía que esto iba a suceder así. No entendía esa palabra. Mucha gente no entendía. Pero efectivamente, cuando él mandó
A esos guardias, los guardias se dieron cuenta que sí, que lo que habían dicho los leprosos era la verdad. Por eso, toda esa comida que tenían los sirios llegó hacia el pueblo y efectivamente se cumplió lo que dijo el siervo de Dios. Se cumplió lo que dijo Eliseo. Se vendió la harina, se vendió la cebada a muy bajo precio. El pueblo recibió la gracia, el pueblo recibió la misericordia. Esta historia es el reflejo de cada uno de nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios constantemente nos enseña sobre nuestro corazón. La única manera de nosotros entender el trabajo de Jesucristo es entendiendo nuestra condición. Esos leprosos que encontraron todo eso, encontraron mucha felicidad en sus corazones. Ellos decidieron avisar al pueblo porque ellos recibieron gran gracia, gran gracia. Al igual que cada uno de nosotros. Porque nosotros igual, por nuestras obras, por nuestro camino, no podíamos llegar al cielo. No podíamos recibir la gracia de Dios. La palabra dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del ser humano. Esas personas que estaban encerrados, es cada uno de nosotros, sin esperanza, esperando la muerte. No había manera de hacer nada. ¿Quién por su fuerza? Yo tengo fuerza, voy a pelear contra los sirios. Nadie podía. El rey no podía. No se podía. A todos solamente estaban ahí esperando su muerte. Esperando su muerte. Al igual que cada uno de nosotros. Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Esa palabra debemos entender muy bien. Salvarnos. Darnos la gracia. Perdonar nuestros pecados. ¿Por qué vino Jesucristo? Porque por nuestras obras no podíamos ser salvos. No se podía. Solamente por la misericordia de Dios. Por eso la palabra nos enseña. Vamos a ver Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 2. Versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra nos enseña que nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios. También nos dice que no fue por nuestras obras, para que nadie se gloríe. No fue por nuestras obras. ¿Quién podía decir en ese pueblo que por sus obras salieron de esa situación? ¿Quién hizo el trabajo? ¿Quién hizo todo el trabajo? Dios hizo todo el trabajo. Dios hizo todo el trabajo. Dios no utilizó a nadie del pueblo, no los utilizó. Dios solo hizo todo el trabajo. Es maravilloso. Es maravilloso el poder de Dios. Jesucristo vino a este mundo para darnos la salvación, para darnos el perdón. Nosotros no trabajamos. Nosotros no hicimos nada. Jesucristo derramó toda su sangre. Jesucristo fue a la cruz. Su cuerpo fue molido. Derramó toda su sangre para darnos ese perdón. Murió por cada uno de nosotros. Y ahí nosotros fuimos salvos. Fuimos salvos. Nosotros estábamos esperando la muerte. Nosotros no podíamos entrar al cielo sin la gracia de Dios. Nuestras obras, nuestro camino no nos iba a permitir. Nuestro pecado, enemigo de Dios. Un corazón con pecado es enemigo de Dios. ¿Cómo podemos entonces conectarnos a Dios? ¿Cómo podemos recibir la gracia? Solamente por la misericordia de Dios. Por la misericordia. Dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Nosotros creemos y recibimos la salvación, recibimos la gracia. Ustedes se imaginan que el pueblo de Israel, cuando esos leprosos fueron a darle las buenas nuevas, si ellos no creen, si ellos no mandan a esos guardias hacia el campamento de los sirios, ¿quién se puede salvar? Todos hubieran muertos. Aunque estaba la salvación ahí afuera, pero si no creemos, si no caminamos,
esa salvación no llega a nosotros, no llega a cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que tengamos la fe de creer en la palabra, de creer en el trabajo que Él ya hizo. ¿Y qué dice Dios? Que esas buenas obras ya Dios preparó de antemano. Ya Dios preparó todo para cada uno de nosotros. Nosotros solamente debemos creer y caminar. Vamos a Romanos, capítulo 3. Versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros nos podemos dar cuenta, la justicia, el perdón de nuestros pecados, solamente está en creer en el trabajo de Dios. El creer en lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Esos leprosos que ellos encontraron, estas buenas nuevas es el Evangelio. Los leprosos la encontraron. Sin ellos hacer nada, la encontraron. Pero cuando ellos comenzaron a guardar, llegó un corazón a ellos. Pero esto debemos llevarlo al pueblo. Debemos llevarlo a los demás. Eso es servir a Dios. Nosotros recibimos la salvación de Dios por medio de la fe, por medio de creer. Recibimos la justicia de Dios gratuitamente. Inmediatamente llega un corazón a nosotros. Eso que yo he recibido, hay que llevar a otras personas. Hay que transmitir a otras personas. No por una obligación. Nosotros debemos entender la palabra. Mucha gente piensa, el cristiano sirve a Dios por obligación. El cristiano sirve a Dios porque si no, te recibirá mucha condenación. No es así. Nosotros servimos a Dios, nosotros compartimos la palabra por agradecimiento, como esos leprosos
llevaron esa buena noticia al pueblo por agradecimiento. Ellos estaban muy contentos por lo que habían recibido. En sus corazones, si ellos no llevaban esa noticia al pueblo, ¿cómo se iban a sentir ellos? En el pueblo había mucha gente muriendo de hambre, mucha gente que necesitaba recibir esa buena nueva. Y ellos ya estaban saciados, ellos tenían todo ahí, había comida de más. Por eso nosotros, con agradecimiento, debemos entender la palabra. Debemos entender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Personas que no merecíamos, por nuestro camino, merecíamos recibir nada. Pero Dios, por su misericordia, por su gracia, nos permitió el Evangelio. Nos permitió esa buena nueva, la cual es Cristo. La cual es Cristo para cada uno de nosotros. La palabra nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 6. Versículo 3. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra nos enseña cómo Jesucristo, a la hora de morir, dice la palabra que Jesucristo murió juntamente con nosotros. Y que ese fue nuestro bautismo. El bautismo es, nosotros morimos, nosotros vamos a la tumba y nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Esa es la vida nueva que Dios nos ha dado. Esa es la vida nueva que Dios nos ha permitido a través de Jesucristo.
Por eso nuestro camino, nosotros caminamos cada día con agradecimiento. Cada día con agradecimiento. Una persona que fue salvada de sus pecados, de su maldición, de todo, fuimos salvados por gracia de Dios, gratuitamente. Nosotros cada día debemos estar agradecidos con Dios y compartiendo esta buena nueva a las demás personas. Por eso hoy nosotros hacemos este seminario para compartir la Biblia, compartir la palabra de Dios, lo que hemos recibido por gracia, no por nuestras obras. Por agradecimiento nosotros hacemos esto, para que las demás personas conozcan todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado y nos seguirá dando, Por eso hoy estamos muy agradecidos al ver cómo se hace este seminario. Las personas que vinieron de manera presencial a la iglesia y los que están escuchándonos y viéndonos a través del internet. Vamos a difundir esta palabra, vamos a compartir este evangelio. Esa es la manera de nosotros poder cada día y sentir ese agradecimiento que hemos recibido. Hoy yo he querido compartir hasta aquí. Por eso voy a orar delante de Dios y dejar todo en manos de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos ha demostrado lo bueno que es usted, Señor. La misericordia que usted nos ha dado. Cómo usted mandó a su Hijo Jesucristo para sacrificarse por cada uno de nosotros. Usted nos ha dado la gracia, Señor, a través de Él. Nos ha permitido una vida nueva, un corazón nuevo, Señor. Y esas buenas obras ya usted preparó para cada uno de nosotros, juntamente con Jesucristo. Por eso usted guíenos, Señor, para estar cerca de su palabra, para siempre recibir el corazón suyo a través de su palabra, Señor, y que donde quiera que estemos, nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestra familia, sea usted quien nos guíe, Señor, sea usted quien guíe nuestro camino, sea usted quien guíe nuestro corazón, para que nosotros podamos tener un corazón limpio delante de usted, Señor. Como Jesucristo vino, Señor, a limpiar, así cada uno de nosotros, usted nos ha dado su palabra, nos ha dado su evangelio, Señor, para seguir con ese mismo corazón, Señor. Usted trabaje en este seminario y permita que todos podamos entender el corazón suyo y la gracia que usted nos ha dado. Por eso todas las cosas las dejamos en su mano en este día y le hemos orado en el nombre de su Jesucristo. Amén.